Soy Francisco Hernández del 8.1. Yo les voy a presentar mi reporte de aprendizaje de la semana 7. El tema es diagrama de Gantt, diagrama de PERT y ruta crítica. Bueno, para empezar necesitamos saber qué es una ruta crítica. La ruta crítica es una de las ramas de la programación lineal. La ruta crítica, entre sus diversos significados del término ruta, en esta ocasión nos interesa quedarnos con su acepción como el recorrido que se sigue para alcanzar un objetivo y así llegar a una meta. Se le denomina ruta crítica a un método que se emplea para calcular los tiempos de planificación de un proyecto. Este trata de un algoritmo que busca optimizar los costos a partir de la programación de las acciones. El método de la ruta crítica fue creado en la década de 1950. También se conoce como CPM por su denominación en inglés Critical Path Method. Eso puede entenderse a la ruta crítica como una secuencia de elementos relacionados entre sí para indicar cuál es el plazo en el cual puede desarrollarse un proyecto. Y esto nos quiere decir que en el caso que se produzca una demora en alguno de los elementos en la totalidad de una ruta crítica, esto se verá demorado todo el proyecto. Para desarrollar una ruta crítica, primero es impredecible identificar la totalidad de las acciones que forman parte de un proyecto y establecer vínculos de precedencia. A partir de esta identificación se puede establecer el tiempo de cada una de las actividades. Luego se debe desarrollar una red que incluya todas las actividades. Y también tras analizar la información en distintos cálculos, finalmente se puede determinar la ruta crítica. Y esta es un camino hacia la concreción del proyecto. El diagrama de Gantt es una herramienta que nos sirve para planificar, programar tareas. Eso es a lo largo de un periodo determinado. Y gracias a esto, ya que tiene una cómoda visualización, las acciones previstas permiten realizar el seguimiento y control de progreso de cada una de las etapas de un proyecto. Y así, además, podemos graficar las tareas, su duración, la secuencia y además el calendario general del proyecto. El gráfico de Gantt es un sistema de coordenadas con dos ejes esenciales. En el eje vertical se ubican las tareas a realizar desde el inicio hasta el fin. Esto es hasta del inicio al fin de un proyecto. Mientras en el horizontal se ponen los tiempos. Una función del tipo de actividades que conforman un proyecto. Estos son los valores ubicados en el eje horizontal. Debe definirse en días, semanas, meses o incluso años. El diagrama de PERT es un término del acrónimo del inglés que significa técnica de revisión y evaluación de programas. Y esta es una forma visual que nos presentan las tareas que forman un proyecto y la relación entre ellas. Esta presentación visual es a lo que se le llama diagrama de PERT de un proyecto y suele estar muy unido o conjunto con el método de la ruta crítica. La ruta crítica también se le puede llamar CPM, que por sus siglas en inglés significan Critical Path Method. De esta forma el diagrama de PERT nos permite planificar un proyecto, identificar el camino crítico del proyecto y las tareas críticas por no tener una holgura, y así calculamos el plazo mínimo de ejecución. Este diagrama de PERT nos sirve, su principal utilidad más destacada del diagrama sea el cálculo de la duración mínima del proyecto o lo que es lo mismo, el plazo de ejecución mínimo con el que nos podemos comprometer. Esto sería todo, gracias.